Tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano. Y además recomiendo un libro, una película, un artículo, algo que pueda ayudar para seguir aprendiendo del tema que hemos visto. El día de hoy tengo un tema que creo que va a ser controversial, especialmente entre mis colegas, los psicólogos y los terapeutas. Y es que es el episodio número 54 y lo he titulado 5 efectos negativos de la terapia. Tal vez ustedes van a decir, ¿cómo es posible, Mario, que vas a hablar de efectos negativos de la terapia? Si tú eres un promotor de la terapia, si te has dedicado por más de 20 años a la terapia, si has construido este espacio de Descifrando Laberintos junto con las redes sociales, los libros, los artículos que tienes publicados en revistas científicas acerca de tratamientos psicológicos para el trastorno por estrés postraumático, tratamientos basados en la evidencia, la relación terapéutica, y vas a hablar de 5 efectos negativos de la terapia. Así es. Y es que toda intervención tiene efectos positivos y negativos. En el ámbito de la medicina, esto es muy común que se estudien cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos, pero desafortunadamente en la psicología, en la psicoterapia, no se estudia, no se habla lo suficiente sobre los posibles efectos negativos que la terapia pueda tener. Y quiero decirles que a través de estos 22 años que me he dedicado a la terapia, han sido muy pocos los autores que han hablado de este tema, muy pocos los artículos que he podido revisar sobre este tema. Sin embargo, recientemente escuché una conversación que me pareció muy interesante. Esta conversación fue entre Joe Rogan, un señor muy famoso acá en los Estados Unidos por su podcast que entrevista a gente de todos los espectros políticos, ideológicos, de distintas disciplinas, y una periodista que se llama Abigail Shrive. Esta periodista acaba de desarrollar un libro que se llama Bad Therapy. Y en este libro y en esta entrevista estaba ella hablando de por qué la terapia está haciendo daño a los jóvenes, especialmente a los adolescentes y a los niños, y hacía una crítica a muchos de mis colegas por la forma en cómo lleva la terapia. También hacía una crítica a los papás por el estilo parental permisivo, y ella hablaba de distintos efectos negativos que ha podido documentar a través de la terapia que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Me hizo pensar mucho y me hizo reflexionar mucho esta entrevista. Debo de confesarles que no he leído su libro. También debo de decirles que no estoy de acuerdo en todo lo que dice Abigail Shrive. Me parece que ella está haciendo una sobregeneralización. Y si bien ella habla que precisamente la terapia cognitivo-conductual y la terapia de conducta son las que han probado ser efectivas y las que generan menos efectos secundarios, aún así ella habla de la terapia como algo general. Entonces, por un lado, pareciera que avala la terapia cognitivo-conductual, pero por otro lado, habla de la terapia en general como algo que está causando efectos negativos. Dentro de las críticas que ella hace es que los terapeutas han dejado a un lado los tratamientos basados en evidencia, que están abordando terapias más bien basadas en la empatía, en la catarsis, en dejar que los pacientes entren en un estado de rumiación, es decir, que constantemente estén hablando de sus problemas y que esas situaciones están empeorando muchos de los padecimientos de los pacientes. También habla de que muchos de los pacientes que acuden a terapia no tienen realmente problemas psicológicos, no tienen trastornos mentales y que por lo tanto un tratamiento psicológico no debería de ser apropiado. Y finalmente habla de que muchos papás se están sintiendo incompetentes en su parentalidad porque van de papás permisivos a papás helicópteros que quieren estar encima de sus hijos todo el tiempo protegiéndolos y que como tienen una desconfianza en sus cualidades como papás, lo que están haciendo es que le están dejando la responsabilidad y la autoridad a los terapeutas. Su criticismo me pareció válido en muchas cosas, me pareció sobregeneralizado en otras cosas,
Aún así, creo que para los psicólogos, los terapeutas, es importante que leamos y escuchemos a las voces críticas de nuestra disciplina. No necesitamos estar de acuerdo con ellos, pero el escucharlos nos puede permitir dos cosas. Una, identificar qué tienen de verdad y aprovecharlo para que lo podamos integrar en nuestro trabajo. Y dos, también identificar qué es lo que están diciendo las personas que de alguna manera tienen posiciones distintas a las de nosotros para que podamos replantear nuestras posiciones. La terapia es un procedimiento y yo he sido testigo por 22 años de su gran impacto positivo en los pacientes, en mí mismo, porque yo he sido paciente de procesos terapéuticos en distintos momentos. Y jamás voy a decir que la terapia es mala, como lo sugiere el libro de Abigail Shrier, pero sí voy a señalar, y lo he hecho toda mi carrera, en que hay terapias que dan resultados y terapias que no dan resultados, terapeutas que saben lo que están haciendo y terapeutas que no saben lo que están haciendo. Y también que hay efectos negativos de la terapia si no se conduce de manera apropiada. Así pues que con esta introducción quiero que hablemos de los 5 efectos negativos más comunes que he observado yo en la terapia. En la terapia cuando superviso a mis alumnos, en la terapia incluso con algunos de mis alumnos, en la terapia cuando pacientes vienen y me dicen que ellos han estado experimentando algunos de estos efectos negativos eh, con sus terapeutas. Y también, claro, los he visto en algunos de mis pacientes. Así que vamos a ver cuáles son estos 5 efectos negativos de la terapia. Muy bien, vámonos con el primero, el número 1, y es identificación con el problema. Una de las cosas que he visto es que muchos de los pacientes ven sus trastornos mentales como una oportunidad de desarrollar una identidad basada en el trastorno mental. Eso desafortunadamente se ha amplificado por las redes sociales. Hay comunidades en las redes sociales de personas con bipolaridad, de personas con depresión, de personas con ansiedad, de personas con disforia de género, de personas con trastornos de personalidad. Y lo que está sucediendo es que las personas ven su situación psicológica, su trastorno mental, su padecimiento como una forma de identidad. El caso más claro lo tuvimos cuando en el DSM-5 se tomó la decisión de remover el trastorno, el síndrome de Asperger, para generar la categoría del trastorno por espectro autista, en donde se incluye ahora esta característica de leve, moderado y grave. Y entonces los que antes cabían dentro de la categoría del síndrome de Asperger, ahora son considerados pacientes con trastorno del espectro autista leve. Pues muchas de esas personas se sintieron muy mal, se sintieron enojados de que hicieran eso e incluso se manifestaron en contra de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y la razón fue que el síndrome, el diagnóstico, les estaba dando una identidad con la que se estaban presentando ante la sociedad. Por un lado, es importante que algunos de nuestros pacientes tengan un diagnóstico. Algunos otros pacientes no es necesario, incluso no es recomendable siempre darles el diagnóstico. Si quieren saber más de eso, tengo un video sobre los trastornos egodistónicos y egosintónicos y por qué con los egodistónicos es importante tener un diagnóstico y con los egosintónicos es mejor ser cautos dando el diagnóstico. Pero por otro lado, uno de los riesgos de los diagnósticos es que funcionan como una etiqueta y la persona se empieza a ver a través de ese trastorno. Los papás los empiezan a ver a través del trastorno. La sociedad los empieza a ver a través del trastorno, hasta el punto que llega la gente a decir cosas como soy bipolar, soy depresivo, soy ansioso, soy esquizofrénico. Y yo les digo, qué curioso, jamás he escuchado a nadie decir soy diarrea, soy gripa, soy COVID. La gente dice tengo diarrea, tengo COVID, tengo gripa, pero en los trastornos mentales la gente dice soy borderline, soy bipolar, soy
y tú no eres el trastorno. Eso es algo muy importante que tenemos que ayudarles a nuestros pacientes a ver, que ellos no son el trastorno, que ellos tienen el trastorno y que por lo tanto ellos pueden hacer cosas para contener o erradicar el trastorno dentro de su vida. Pero no solamente el problema número uno que he visto en terapia tiene que ver con la identificación con el problema o el trastorno, sino que también tiene que ver con una epidemia que estamos viendo de sobrediagnósticos y patologización de problemas normales, tanto en la adolescencia como en la infancia, incluso en la vida adulta. La psicología tiene modas y dentro de esas modas, dependiendo de la época, hay trastornos que se hacen más recurrentes que otros. En los 90, muchísima gente hablaba de la depresión endógena y exógena. Ya ni siquiera usamos esos conceptos, pero la gente decía, tengo una depresión endógena para justificar sus estilos de vida. Pero no solamente eso, después tuvimos una epidemia de chicas con anorexia, influida en gran medida por los medios de comunicación, los shows en la televisión, las películas, las revistas. Ahora tenemos otra serie de situaciones que están sucediendo. Hemos visto un incremento de situaciones de identidad de género como nunca antes habíamos visto. Hemos visto también un incremento sorprendente en las personas con el diagnóstico del trastorno por el espectro autista. Hemos visto incluso un sobrediagnóstico en trastornos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y lamentablemente, junto con los sobrediagnósticos vienen los sobretratamientos. A muchas personas se les está dando medicamentos cuando no los requieren. Además, se les dan medicamentos que han probado ser poco efectivos en el manejo de situaciones como la depresión o la ansiedad y que en algunos casos incluso complican la situación. O en el caso de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se les están dando anfetaminas y muchas personas se sienten muy cómodas dando estos medicamentos como si fueran dulces. No les damos café, pero sí estamos dispuestos a darles estimulantes que son mucho más potentes que estos cafés sin tener adecuada comprensión de los efectos secundarios a largo plazo. Tenemos investigación que señala que hay un incremento de trastornos por abuso de sustancias en la adolescencia y en la vida adulta, que pueden generar problemas cognitivos, que pueden generar trastornos emocionales, trastornos del estado de ánimo. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos porque con el sobrediagnóstico hay un sobretratamiento, no solamente de medicamentos, también de la psicoterapia. La psicoterapia es un tratamiento para personas que tienen padecimientos psicológicos, no necesariamente trastornos mentales, pero sí padecimientos psicológicos, es decir, situaciones en su vida que son tan difíciles, que no han podido manejar, que requieren de un apoyo. Y dentro de eso va desde trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos, como problemas de vinculación, problemas de apego, problemas de relación de pareja. Pero necesitamos ser cautos porque no todas las personas que tienen problemas requieren terapia. Es especialmente alarmante el alto número de niños y adolescentes que están siendo mandados a los psicólogos cuando lo que están mostrando son procesos del desarrollo normal de la infancia y de la adolescencia, o que muchas veces están respondiendo al contexto familiar o al contexto social o al contexto escolar en donde se encuentran. Y en lugar de querer atender ese contexto, es más fácil patologizar al adolescente y decir, tiene trastorno límite de personalidad, tiene trastorno bipolar, tiene trastorno de depresión. Y yo les digo a la gente, sean muy cuidadosos, porque si les decimos, tú tienes esto, o peor aún, si les decimos, tú eres bipolar, tú eres límite, entonces los estamos condenando a comportarse como bipolares, como límites, como depresivos. Y no quiero decir que en algunos casos no los hayan, por supuesto que los hay. Soy profesor de psicopatología, enseño estas cosas todos los semestres. Esos trastornos son reales, pero están sobrediagnosticados y hay un sobretratamiento de conductas que no son patológicas, que no pertenecen a estos trastornos, pero que los estamos patologizando.
Es normal que los adolescentes sean rebeldes. Es normal que los adolescentes tengan dificultades en el ambiente escolar. Es normal que hayan dificultades con los padres. No solamente eso, es necesario para que haya un crecimiento. La adversidad es necesaria para el desarrollo psicológico también. Así que el problema número uno, identificación con el problema. Colegas, sean muy cuidadosos de no promover esta identificación con el problema en sus pacientes. Vámonos al problema número dos, alienación de los padres o de la pareja. ¿A qué me refiero con esto? Algunos de mis colegas, en busca de una alianza terapéutica sólida, fuerte con sus pacientes, pasan por encima la autoridad de los papás o los valores de los papás. Piensan que su función es la de ser un aliado con el paciente y que desde esa perspectiva de ser un aliado con el paciente, fácilmente ven a los papás como los malos del cuento. Es verdad que necesitamos una alianza terapéutica, es verdad que tenemos que ser aliados de nuestros pacientes, pero es verdad que tenemos que hacerlo desde la salud y no desde la patología. Hay algunos colegas que se alían en la patología y a veces se alían desde las creencias disfuncionales, irracionales sobre los padres. Esto no es una cosa común. Como ustedes saben, en la psicología, con el desarrollo del psicoanálisis, que fue el primer método terapéutico que tuvimos, uno de las, digamos, principios psicoanalíticos es que los padecimientos psicológicos son resultado de las relaciones disfuncionales que todos tenemos con papá y con mamá. Y que de ahí viene el complejo de castración, que ahí viene el complejo de Edipo, que ahí viene la envidia del pene, como le llamaba Sigmund Freud, y que por lo tanto tenemos una fijación en las etapas del desarrollo psicosexual, porque la relación con nuestros papás no fue del todo apropiada y por lo tanto todos vamos a tener problemas en la vida adulta. Y si entonces los papás son los que causan los problemas psicológicos, pues por lo tanto las personas son víctimas de los papás y hay que culpar a los papás. Ese era Freud hace más de 100 años. Hoy la evidencia señala que no es así. Es verdad que hay papás que son dañinos para sus hijos. Es verdad que hay papás que generan conductas de abuso físico, sexual y psicológico con sus hijos. Y es verdad que los psicólogos tenemos una responsabilidad ante esas situaciones, de denunciarlos ante las autoridades, de buscar espacios seguros para nuestros pacientes. Pero también es verdad que la gran mayoría de los papás no hacen eso, que la gran mayoría de los papás tienen, por el contrario, intenciones positivas para sus hijos. Por eso se levantan todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y proveer de una casa, de alimentos, de estudios. Por eso buscan justamente llevarlos a terapia, porque están preocupados e interesados que sus hijos tengan un desarrollo positivo. Esta idea de los papás como los opresores, los malos, y que incluso ahora se ha aumentado con las narrativas del patriarcado opresor, papá como el malo, papá el Darth Vader, papá el que daña a sus hijos y que daña a la esposa, no son ciertas en todos los casos. Es una sobregeneralización. Es verdad que hay papás y mamás que son dañinos, pero son la minoría. Y muchas veces los terapeutas, buscando esa alianza terapéutica con sus pacientes, niños o adolescentes, pueden terminar alienando al hijo de los papás y creando más problemas. Y como yo les digo a mis colegas, ten mucho cuidado porque tú estás generando esta idea de yo estoy contigo en contra de tus papás. ¿Qué va a pasar cuando los papás le digan, pues vete de la casa? ¿Tú le vas a dar asilo? ¿Tú le vas a pagar los estudios? ¿Tú le vas a pagar la alimentación? ¿Tú te vas a hacer responsable legalmente de ese niño? Por el contrario, lo que tenemos que hacer los terapeutas es ver a los papás como un equipo, como coterapeutas, como coadyuvantes del tratamiento.
Es verdad que a veces hay dinámicas patológicas dentro de la familia y que los papás generan esas dinámicas, pero muchas veces es por ignorancia, muchas veces es porque ellos están repitiendo las situaciones que les lastimaron y muchas otras veces es porque no han tenido buenos modelos parentales. Recuerdo una pareja con la que he estado trabajando que un día les daba una serie de estrategias parentales y los dos se quedaron en silencio viéndome fijamente y les dije, ¿qué está pasando? ¿Pueden decirme qué está pasando por su mente ante esta recomendación que les estoy dando? Y los dos dijeron al mismo tiempo, nos estás pidiendo algo que nunca hemos visto en nuestra vida. No conocemos a nadie que actúe de esa manera. Es como si nos estuvieras hablando en chino. ¿Y qué creen que era la recomendación? Comunicación asertiva con los hijos. Hablar con los hijos de manera asertiva, siendo autoridad, pero también siendo empáticos, comprensivos, abiertos al diálogo, utilizando preguntas socráticas. Para mí fue un recordatorio de que como psicólogos estudiamos todas estas cosas y nos pueden parecer normales, pero para nuestros pacientes pueden ser novedades. Entonces, mucho cuidado de no alienar a los pacientes, niños y adolescentes, de la autoridad de los papás, de los valores de los papás y de generar esta idea de que los papás son los malos. Recuerden lo que sucedió en los 80. Si no están informados, los invito a que googleen y vayan a ver el síndrome de las falsas memorias. Aquí en Estados Unidos, un grupo de psicoanalistas siguiendo esa línea psicoanalítica de que el papá y la mamá son los culpables de los problemas psicológicos, empezaron a generar falsas memorias en sus pacientes, discúlpenme. Y sus pacientes lo que terminaron haciendo fue demandando a sus padres y algunos de estos terminaron en la cárcel. Y después descubrimos que eran falsas memorias implantadas por las propuestas sugerencias de los terapeutas con sus pacientes. Así que no utilicemos, hagamos alianza con los papás también, apoyémonos con los papás, hagamos que los papás se sientan cómodos con nosotros para que hagan un equipo. Y cuando trabajes con niños o adolescentes, acuérdate de incluir a los papás en el tratamiento. Pero esa alienación también puede tener lugar con el cónyuge o con la pareja. He visto que algunos pacientes que no tienen comunicación apropiada, que no tienen intimidad o conexión emocional con sus parejas, pueden buscar en el terapeuta cubrir esa necesidad. Y como los terapeutas estamos entrenados en empatía y somos muy buenos mandando ese mensaje de empatía y de escucha activa, es fácil que ellos se puedan sentir comprendidos, entendidos, conectados emocionalmente. Pero incluso si no se maneja bien, puede dar paso a fantasías románticas con el terapeuta o puede dar paso a la alienación del cónyuge, es decir, el distanciamiento emocional con el cónyuge y teniendo creencias del tipo, me gustaría que mi esposo o mi esposa me escuchara y me entendiera como lo hace mi terapeuta. Me gustaría que... Y los terapeutas tenemos que ser muy cautos porque no podemos jugar ese rol. Nuestro rol es el de darle las estrategias que necesita para que pueda construir esa relación íntima y profunda con su cónyuge, no para que nosotros seamos un sustituto de eso. Muy bien, vámonos al efecto negativo número 3. Y este es el de la victimización. Como ustedes saben, Martin Seligman, que primero fue un gran psicólogo conductual, después desarrolló este movimiento de la psicología positiva, ahora se está poniendo un poquito en duda algunos de los principios de la psicología positiva, muchos otros me parecen muy positivos, pero él desarrolló, valga la redundancia, la psicología positiva, principios positivos, pero él desarrolló un concepto al principio de la década del 2000 que me pareció muy interesante y que se ha dejado a un lado. Le llamó victimology. Y él decía que hemos generado una generación de personas que se perciben como víctimas, víctimas del sistema social, víctimas de sus papás, víctimas del color de su piel, víctimas de la genética, víctimas de todo. Y esta tendencia a la victimización no les está ayudando a asumir
la responsabilidad de su vida y tomar decisiones y afrontar la adversidad. Es verdad que muchos de nuestros pacientes tienen situaciones muy difíciles y que han vivido situaciones de injusticia. Y es verdad que en muchos casos hay estructuras sociales, legales, culturales que son nocivas para el individuo. También es cierto que muchos padres, como ya lo mencionamos en el punto número 2, han hecho daño a sus hijos u otras personas en las que uno confiaba le han lastimado con traición, con engaños, etcétera. Sin embargo, esta victimización es muy peligrosa para los pacientes porque podemos desarrollar algo que llamamos indefensión aprendida. El mundo es tan difícil, la gente es tan mala que yo no puedo hacer nada y soy una víctima. He escuchado a gente incluso decir, no puedo hacer nada con mi obesidad porque es genética. Y no, no es verdad, la obesidad no es genética. Recientemente tuve un debate, una situación un poco desafortunada con un psiquiatra que me parece que es un buen psiquiatra, en donde él me acusaba de negar los aspectos genéticos y metabólicos de la obesidad. Y lo que yo le decía es, no los niego, pero los veo desde una epigenética. Es decir, la genética por sí misma o el metabolismo por sí mismo no hace que seas obeso, sino que son tus estilos de vida, tus estilos conductuales, tus estilos alimenticios que activan manejos, funcionamientos del metabolismo y los genes asociados con la obesidad para que desarrolles esa obesidad. La conducta es fundamental en el desarrollo, el mantenimiento y la superación, no solamente de la obesidad, también del alcoholismo, también del trastorno por abuso de sustancias, también de la depresión. Pero el victimology que decía Martin Seligman tiene que ver incluso con eso. Soy víctima de mis genes. Es que tengo un gen para la depresión y por eso me deprimo. Es que tengo un gen de obesidad y por eso soy obeso. Es que tengo un gen para el alcoholismo y por eso soy alcohólico. Y algo que yo le decía a este colega y que les digo a mis alumnos es, esa visión genera indefensión aprendida, genera una sensación de soy una víctima de la sociedad, de mis papás, de mi propio cuerpo y no puedo hacer nada. Y muchas veces los terapeutas reforzamos eso cuando caemos en posiciones reduccionistas diciendo, sí, es que eres bipolar por la genética que tienes. O sí, es que eres depresivo por la genética que tienes, u obeso, o alcohólico. O muchas veces cuando volteamos y decimos, sí, pobrecito de ti, tus papás son terribles, te han tratado muy mal, entiendo por qué estás así de mal. Pobrecito, déjate presto mi hombro. Esa no es la función del psicólogo. La función del psicólogo es ser empático y reconocer y entender el dolor y el sufrimiento, pero también la de dotar estrategias para que puedan salir de esa situación, para que puedan generar agenciación, como decía Albert Bandura, y desde la agenciación tomar decisiones constructivas, salutogénicas, prosociales, que les ayuden a salir del problema. Recientemente publiqué un artículo sobre la relación terapéutica y en ese artículo hago una crítica a las condiciones necesarias y suficientes para el cambio terapéutico según Rogers y su terapia centrada en el cliente. Básicamente dice que esta apreciación incondicional del paciente, la empatía y la escucha activa va a hacer que los pacientes cambien por sí solos. No es verdad. La investigación ha señalado que son necesarias, pero no son suficientes. Y por eso en la terapia cognitivo-conductual hacemos tanto énfasis en dotarles de herramientas y estrategias para que ellos puedan afrontar las adversidades del pasado, del presente y del futuro, para que se conviertan en sus propios terapeutas. Así que cuidado con ese riesgo número 3, que es la victimización. Vámonos al riesgo número 4 o el efecto negativo en la terapia número 4, ¿ok? Y este lo he titulado aumento de los síntomas, de las emociones negativas y de las conductas maladaptativas. Una de las situaciones más comunes con nuestros pacientes es que
Tal vez por primera vez en su vida han encontrado un espacio en donde son escuchados, son comprendidos y no son juzgados moralmente. Y cuando uno encuentra un espacio así, uno se da cuenta de que se abre una ventana, eso que llamamos catarsis. Y la catarsis se siente muy bien, hablar de los problemas, se siente una liberación, como que uno se quita un peso de encima. Pero hay un problema con la catarsis. La catarsis no cambia las circunstancias. La catarsis no cambia los procesos, los mecanismos de generación y mantenimiento de los problemas que tenemos. La catarsis se siente bien, pero no hace que cambiamos. Eso fue uno de los errores que cometió Freud al principio. Él pensaba que con la catarsis sería suficiente. Hacer consciente lo inconsciente, decía. Pero después uno se daba cuenta que sus pacientes duraban 5, 10 años, 15 años en la terapia. Eso no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser que ellos se conviertan en su propio terapeuta para que salgan adelante. La catarsis no es suficiente para que la gente supere sus problemas. No solamente eso, la catarsis puede convertirse en rumiación. Y la rumiación está en la base de los problemas psicológicos. Las personas con depresión suelen rumiar de la siguiente manera acerca de sí mismos: no soy capaz, no soy inteligente, todo lo hago mal, no soy lo suficientemente bueno. Acerca de los demás, no les importo, no les interesa. La gente es egoísta, la gente no me quiere. Y acerca del futuro, no hay nada que pueda hacer. Las cosas se ven sombrías para mí, mi vida va a seguir siendo negativa. Esa es la famosa triada cognitiva de la que habló Aaron Beck. Y mientras nuestros pacientes están rumiando en esa triada cognitiva, pregúntense cómo se sentirían ustedes, cómo se sentirían si pensaran de esa manera. Pero lo mismo pasa con los pacientes ansiosos. ¿Qué va a pasar? Es que ¿por qué siempre me pasa a mí este tipo de situaciones? Va a ser terrible, va a ser muy difícil, yo ya no puedo con esto. Y entonces esa rumiación incrementa la ansiedad. Muchos pacientes ven pues que la catarsis se siente bien y quieren tomar control de las sesiones. Y lo que sucede es que se genera una extensión de la rumiación patológica de sus trastornos. Y de pronto el terapeuta se da cuenta que nada más está escuchando al paciente quejarse, quejarse, quejarse y quejarse de su situación. Y que cuando el terapeuta trata de intervenir, tal vez el paciente no se lo permite, o tal vez el terapeuta no sabe cómo detener esas situaciones, por temor a no ser empático, por temor a no ser lo suficientemente sensible. Pero esa rumiación no le ayuda al paciente. Al contrario, va a agravar los síntomas negativos, las emociones negativas e incluso las conductas maladaptativas. Por otro lado, muchos terapeutas que siguen esta idea de Carl Rogers de las condiciones necesarias y suficientes y que se manejan desde la empatía y que son todo acerca de las emociones y de que se sienta bien el paciente, pues lo que va a suceder es que va a obtener un efecto paradójico. Eso es lo que la intención paradójica de Viktor Frankl en la logoterapia nos lo ha mostrado. Mientras más buscas algo, más te alejas de eso. Mientras más buscas ser feliz, más infeliz vas a ser. ¿Por qué? Porque más vas a estar identificando las situaciones que no generan felicidad. Por lo tanto, en lugar de que el objetivo del terapeuta sea que el paciente se sienta bien, tiene que ser que el paciente trabaje bien consigo mismo. Pero no solamente eso. Algunos terapeutas que no trabajan con terapias basadas en evidencia, que no trabajan con terapias basadas en objetivos, que trabajan desde esta perspectiva más humanista, más desde la empatía, más desde la catarsis, pueden generar que los pacientes no comprendan realmente cuál es el objetivo de la terapia y que no vean cuáles son sus competencias y capacidades para superar los problemas. Por eso y que por lo tanto los lleve a más conductas maladaptativas. He visto pacientes que, por ejemplo, van a terapia y después de un año, en lugar de tener menos dosis de la benzodiazepina, tienen más dosis de la benzodiazepina.
O en lugar de tener menos dosis del antidepresivo, tienen más dosis del antidepresivo. O en lugar de fumar menos marihuana, fuman más marihuana. O de tomar menos alcohol, toman más alcohol. Y uno dice, durante un año has estado trabajando y ahora tienes dosis más grandes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás utilizando estas sustancias para medicar los síntomas que estás teniendo? He visto algunos pacientes que después de estar trabajando en la terapia incrementan más los síntomas, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo o los trastornos de ansiedad, porque han visto que ahora el terapeuta se ha convertido en una conducta de seguridad. Para los que no están familiarizados con ese concepto, es que las personas que tienen trastornos de ansiedad tienen conductas de seguridad que les hacen sentir seguros en el momento cuando se activa su ansiedad, pero que prolonga, pospone, mantiene el trastorno a largo plazo. Y a veces el terapeuta se convierte en eso. Entonces, esa es la consecuencia número 4, el efecto negativo número 4, que puede haber un aumento de los síntomas, de las emociones negativas y de las conductas maladaptativas. ¿Y cuál es la quinta y la última de los efectos negativos de la terapia? Bueno, pues esta es la que me parece que es la más grave y la más recurrente. Se llama dependencia terapéutica. Cuando los pacientes piensan que ellos no pueden hacerse cargo de su vida por sí mismos, que necesitan indefinidamente del terapeuta. Esto es resultado del manejo de la transferencia y la contratransferencia. Muchos de mis compañeros, de mis colegas cognitivo-conductuales piensan que el concepto de transferencia y contratransferencia no deberíamos de usarlo porque tiene un origen psicoanalítico y por lo tanto no cabe en la terapia cognitivo-conductual. Falso, no es así. En el artículo que acabo de publicar de la relación del terapeuta-paciente, muestro cómo desde el principio de la terapia cognitiva, Aaron Beck nos invita a ser cautos y tener presentes la situación de transferencia y contratransferencia con los pacientes. Es verdad que no la vemos y no la interpretamos como los psicoanalistas, como fijaciones en las etapas del desarrollo psicosexual que después se proyectan en la relación terapéutica por las necesidades emocionales no cubiertas de los padres con los hijos, sino que las interpretamos desde la perspectiva de pensamientos racionales o irracionales que los pacientes tengan acerca del terapeuta, de sí mismos y del tratamiento terapéutico. Y muchas veces los terapeutas no ahondan en esas creencias irracionales. Muchas veces los terapeutas, mostrando esa alianza terapéutica, mostrando esa disposición de apoyarles, no se dan cuenta de que generan la dependencia, porque en lugar de hacer que los pacientes asuman la responsabilidad de su vida, asuman la responsabilidad de sus problemas y afronten los problemas, el terapeuta lo hace por ellos. Y a veces es de maneras muy sutiles, como por ejemplo cuando el terapeuta les dice lo que tienen que hacer, en lugar de ayudarles con un diálogo socrático, con un descubrimiento guiado, qué es lo que ellos tienen que hacer, qué es lo que ellos quieren hacer. O cuando el paciente viene y le dice, ¿podrías decirme qué hago en esta situación? Y el terapeuta se siente muy bien que le pidan su opinión y dice, sí, por supuesto, lo que debes de hacer es A, B y C. Nosotros debemos de responder, ¿tú qué piensas que debes de hacer? No lo sé. ¿Qué te parece que exploremos algunas ideas juntos? Vamos a ver distintos escenarios, escenario A, escenario B, escenario C. Y ahora vamos a hacer un análisis de ventajas y desventajas de cada uno de estos escenarios. Y una vez que hagamos un análisis de ventajas y desventajas, hagamos ahora un análisis de tus valores. ¿Cuál de estos escenarios está más apegado a tus valores personales? Y una vez que hemos identificado ventajas y desventajas y cuáles están más apegados a tus valores, ¿qué te parece que ahora tomes la decisión? De esa manera el éxito o el fracaso es del paciente, no es tuyo. Pero si eres tú el que resuelve, si eres tú el que da todo, si eres tú el que dice todo, el éxito o fracaso es tuyo y eso es muy peligroso porque pone en vulnerabilidad al paciente, porque le hace creer que él o ella no puede por sí mismo y que por lo tanto necesita siempre de ti. Pero la dependencia terapéutica también tiene un componente ético. Algunos colegas, especialmente si no tienen muchos pacientes, se pueden ver tentados en decir, si dejo ir a este paciente y si le doy de alta a este paciente, me quedo sin una fuente de ingreso.
Y luego lo que hacen es que mantienen al paciente constantemente en el tratamiento, incluso cuando ya no lo necesita. Eso es una falta de ética terrible. Los pacientes vienen con el objetivo de la autonomía terapéutica, de la independencia terapéutica, de convertirse en sus propios pacientes. Los pacientes no son una fuente de ingresos para pagar tus deudas o tus vacaciones o tus planes familiares. Claro que es tu trabajo y claro que necesitas cobrar y cobrar bien, pero no puedes estar pensando en que van a ser una fuente de ingreso constante en la cual tú vas a basar tus necesidades económicas. A la larga, no te va a funcionar bien a ti ni les va a funcionar a ellos. Entonces vamos a repasar, vamos a hacer un resumen de estos 5 efectos negativos de la terapia. Dijimos que el efecto negativo número 1 es la identificación con el problema. El efecto número 2, la alienación de los padres o de la pareja. El efecto negativo número 3, la victimización. El efecto negativo número 4, aumento de los síntomas, de las emociones negativas y de las conductas maladaptativas. Y el número 5, la dependencia terapéutica. Por cierto, olvidé decir en la dependencia terapéutica que justamente el empirismo colaborativo que utilizamos en la terapia cognitivo-conductual ha sido diseñado para evitar esa dependencia terapéutica. Por eso tenemos que decirles a nuestros pacientes, no me creas a mí, pon a prueba lo que tú y yo juntos acordamos y veamos qué te funciona a ti y qué no te funciona a ti. De esa manera, los pacientes se dan cuenta que ellos pueden hacerlo por sí mismos. Muy bien, ¿qué les parecieron a ustedes estas 5 efectos negativos de la terapia? ¿Añadirían alguno? ¿Piensan que hay alguno que no he mencionado? Los hay, y sabía que los habían, pero no quería hacer un episodio muy largo, solo quería basarme en 5 efectos negativos. Si eres un paciente, ¿pudieras decirnos cuáles son las cosas que no te funcionaron en la terapia? También dinos cuáles son las cosas que sí te funcionaron. Si eres un colega, ¿pudieras dejar también tus comentarios y decirnos cuáles efectos negativos has percibido tú? ¿Cuáles crees que deberíamos de tener en cuenta? A todos los invito a que se suscriban al canal, que se suscriban aquí en YouTube, en donde sea que están escuchando el podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que lo escuchen. Pero bueno, antes de despedirme, les tengo la recomendación. Y este es un libro y es probablemente uno de los libros más importantes en mi formación terapéutica y estoy seguro que es un libro fundamental para todos los terapeutas. Estoy hablando del famosísimo libro de Judith Beck llamado Terapia Cognitiva, Conceptos Básicos y Profundización. Fíjense cómo dice conceptos básicos y profundización. Creo que incluso terapeutas experimentados se van a ver beneficiados de este libro. Este libro lo uso cada año con mis alumnos de la maestría. Lo desmenuzamos, lo analizamos, trabajamos con todo lo que Judith Beck nos dice ahí. Y debo de decirles que es un libro que a mí me ha dotado de herramientas terapéuticas muy importantes y que incluso ahora, después de 22 años de terapeuta y de enseñar constantemente el libro, sigo aprendiendo del libro. Especialmente la 3ª edición me parece extraordinario. Así que les quiero recomendar a todos mis colegas que compren el libro de Terapia Cognitivo, Conceptos Básicos y Profundización de Judith Beck. Incluso si no eres cognitivo-conductual, te va a ayudar a desarrollar habilidades terapéuticas y a entender mejor el modelo. Y si tú no eres terapeuta, eres un paciente y estás escuchando esto, te diría, hay otros libros de la terapia cognitivo-conductual que pueden ser de ayuda para ti. Uno de mis favoritos se llama El control de tu estado de ánimo de Greenberg y Padesky. Sobre todo si tienes depresión y ansiedad, puede ser una muy buena herramienta para que aprendas a aplicar la perspectiva cognitivo-conductual y te conviertas en tu propio terapeuta. Muy bien, quiero darle las gracias a todos. Yo le he pasado bien en este episodio. Espero que ustedes la hayan pasado bien también. Una disculpa a los que están en YouTube que me vieron tomando café por ahí, pero es muy temprano en la mañana y tengo que salir corriendo y necesitaba mi tacita de café. A todos les mando un abrazo, espero que la pasen bien. No se olviden de suscribirse, de compartir el episodio con más personas y nos vemos en el próximo episodio de Descifrando Laberintos.